Martes finalmente debe estar ante Naciones Unidas. La OEA está en Washington, justamente ahí se encuentra el presidente Castillo y luego va a Nueva York, donde está la sede de Naciones Unidas. Estamos enlazados justamente a esta hora de la noche con el embajador peruano ante la Organización de Estados Americanos, el embajador Harold Forsyth. Embajador, muy buenas noches, gracias por atendernos. Cristian, buenas noches. Embajador, cuéntenos por favor. Me imagino que ha seguido de cerca la presentación de el presidente Castillo en CELAC, en la reunión. ¿Cuál siente usted, o si usted nos podría definir cuál es un poco la línea de Cancillería, de política exterior, respecto, que si se quiere, a estos dos grupos que hay? Lo vimos ayer, un presidente uruguayo, paraguayo, cuestionando a Cuba, a Venezuela, y por otro lado la posición del presidente Castillo, decir, nosotros no vamos a discriminar. ¿Cuál es la línea en política exterior del gobierno frente a esta situación en América Latina? América Latina atraviesa naturalmente por una situación de cierta conflictividad, pues eso no es novedad, ¿no? Pero la tesis, y por supuesto que me he enterado de la intervención del presidente del Paraguay, que Paraguay, usted, como se sabe, rompió relaciones con Venezuela, con el régimen de Nicolás Maduro. Y también vimos la reacción del presidente de la calle Pou del Uruguay. Pero la tesis planteada por el presidente Castillo en la reunión en la cumbre de CELAC se basa en lo que es una tradición histórica del Perú, prácticamente con todos los presidentes peruanos. Es lo que se llama el pluralismo ideológico. El Perú no discrimina a ningún país en razón de sus ideas. Tenemos relaciones con países de izquierda, derecha, de centro, de cualquier orientación ideológica, y no es parte de nuestra tradición cultural, ni tampoco de la tradición de la política exterior de la Cancillería, actuar ni en favor ni en contra de nadie. Simplemente reconocemos esta vocación de pluralismo ideológico, ¿no?, que es nuestra característica. Correcto, pero digamos, esa pluralidad ideológica, que es legítima, no debería estar de alguna manera, no, ponerle algún tipo de cortapisas o límites, como por ejemplo la violación de derechos humanos, la falta de democracia, la falta de competencia, de libertad de expresión. Esa era un poco la pregunta, más allá de no discriminar. Claro, uno no discrimina entre izquierda y derecha democrática siempre, pero cuando hablamos que hay dictaduras y que no hay democracia, ahí es un tema ético, de principios, creo yo. Bueno, lo que vamos a referirnos a América Latina, concretamente al caso de Venezuela, ¿no? En el caso de Venezuela, el Perú tiene una posición que en este momento es respaldar claramente lo que está ocurriendo en México, donde agentes, representantes del gobierno de Nicolás Maduro se encuentran unidos con la plataforma democrática que representa a todas las fuerzas de la oposición, incluido Leopoldo López, concretamente. Correcto. Y Juan Guaidó, y finalmente el otro que es, Capriles, Enrique Capriles, ya no creo, ¿no? Enrique Capriles Ralón. Okay. Enrique Capriles Ralón. Entonces, ellos tres están representados en esta plataforma democrática y han empezado el diálogo con los agentes, los representantes de Nicolás Maduro. Esto es algo muy importante porque ocurre en un país latinoamericano como es México, pero cuenta con el auspicio de un país extraordinario, considerado por el Índice de Desarrollo Humano de la ONU como el país número 1 del mundo, que es Noruega. Personalmente creo que tenemos que tener confianza en que paso a paso este encuentro significa algo. Por lo pronto, el compromiso de actuar juntos en temas económicos, en temas que tengan que ver con la pobreza, y eventualmente, supongo, vamos a ver, la plataforma de opositora podría comprometerse a participar en las próximas elecciones en Venezuela. No conozco más de ese proceso, pero eso es ahora lo que está ocurriendo con Venezuela, y naturalmente la posición del Perú es una posición de mucha prudencia, ¿no? Correcto. Como es lógico. Embajador, entonces, definitivamente hay un giro en la política exterior. El Grupo de Lima queda descartada y finalmente se toma ahora esta posición de apoyar lo que está ocurriendo en México. El Grupo de Lima, como lo ha dicho el propio exministro Francisco Tudela hoy en una declaración, ha cumplido un ciclo. Comercio. Ha cumplido un ciclo.
Entonces ya no va más en este momento porque estamos en otra etapa. Y en esta otra etapa se está yendo a lo que es el diálogo directo entre las dos fuerzas principales, el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición legalmente constituida. De allí debería salir humo blanco. Esperemos que sí. El proceso no es fácil, pero a mí en lo personal, por la experiencia que tengo en Colombia del rol de Noruega en la pacificación de Colombia, sí, que fue un tema inmensamente mucho más grave, pienso que esta mediación puede terminar siendo muy efectiva. Vamos a ver qué pasa. Pero correcto, el Grupo de Lima, como te digo, Cristian, cumplió su cometido, ¿no? Ahora, embajador, Bolivia sobre todo, con el señor Arce, pues ha sido muy duro, muy crítico de la OEA. Prácticamente ha dicho que ya debería desaparecer, que casi como usted dice, el Grupo de Lima ya habría cumplido su ciclo. Y claro, en esa línea lo acompañan justamente estos países de los cuales usted dice ahora nuestra política es no discriminación, a todos por igual. ¿Cómo queda entonces un poco su posición? Es decir, usted es embajador ante la OEA, pero dentro de esos países con los cuales, digamos, no chocamos, sino nos llevamos bien con todos, pues hay esta posición respecto de un poco desmantelar la OEA. Sabemos también la animadversión que le tienen al señor Almagro. Esta es una cosa histórica, en la OEA no es nuevo. Eso ocurre desde que Alejandro Orfila era secretario general, luego con Baena Suárez, luego con el expresidente Gaviria de Colombia, y luego con el ex canciller Insulza de Chile. América Latina es una región maravillosa la nuestra, y conformamos el sistema interamericano, pero estamos históricamente caracterizados por la conflictividad de una u otra forma. Entonces, no todos pensamos igual. En el seno de la OEA hay evidentemente algunos países, y no voy a decir el número y tampoco voy a mencionar quiénes son, que tienen una posición claramente contraria, como hay muchos otros que tienen una posición a favor. Esto no es algo nuevo. Nosotros allí, históricamente también, esto sí no es ninguna novedad, tenemos una posición de equilibrio. Tenemos excelentes relaciones con los Estados Unidos, con Canadá, que son países importantísimos en el concierto del sistema interamericano, y lo mismo con el Caribe, y lo mismo con los países fronterizos. La lógica histórica de la Cancillería peruana es llevarse bien, no abrirnos frentes innecesarios. Y evidentemente eso en la OEA es parte de la historia y no va a cambiar. Correcto, entonces finalmente, más allá de estas críticas, Perú, de acuerdo a lo que usted me plantea, apoya la OEA y finalmente, más allá de las disputas, es parte de la historia, pero la OEA debe continuar y debe fortalecerse. Debe fortalecerse y como toda organización internacional tiene que ir al compás del tiempo. La próxima Asamblea General es en Guatemala. Y el gobierno guatemalteco ha impuesto un lema para su propia Asamblea General en Guatemala, que desgraciadamente va a tener que ser virtual. El lema es por una América renovada. Entonces la OEA tiene que ir al ritmo de los tiempos en que vivimos y naturalmente actualizarse. Correcto. Pero sí, nosotros apoyamos la organización, es una organización que no solamente es la OEA misma, es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, es la Corte de Derechos Humanos. La verdad que el sistema interamericano se mueve de modo muy ágil. Correcto. Y con cosas muy positivas para todos. Embajador, antes de irme una última pregunta, por favor, porque claro, aquí siempre, ¿no? En las redes sociales, finalmente, ¿no? Aguanta todo. Si el papel aguanta todo, las redes sociales aún más. Pero más allá de las críticas, es cierto que algunas me parecen torpes, como finalmente el sombrero, la vestimenta, lo que queda claro es que la participación del presidente Castillo, digamos, el fondo de lo que dijo fue muy pobre. Y tuvo efectivamente, digamos, algunos momentos en los cuales jugaba con las palabras al mejor estilo del actor mexicano. Tiene que concretar algo concreto la CELAC, pero, digamos, lo que le quiero preguntar es que claramente no había armado un discurso. Ante la OEA entiendo que no va a haber un discurso, usted me corregirá, pero en la ONU sí va a hablar. ¿Se le va a armar un discurso en el sentido de poderlo ayudar para que su contenido sea más claro para todos los que lo oyen? No, a mí me corresponde hablar de su participación en la OEA. Y mañana, muy temprano en la mañana, en realidad a las 8:30 de la mañana, hay una reunión de trabajo con el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro. Luego de esa reunión, se reúne el Consejo Permanente con representantes de los 34 estados que forman parte de la OEA para recibir al presidente del Perú. Y el presidente del Perú se va a dirigir en un discurso al Consejo Permanente de la OEA, que en este caso yo tengo
el honor muy grande de presidir. En consecuencia, mañana el presidente del Perú se dirige al Consejo Permanente de la OEA. ¿Y tiene un ¿Sí? discurso armado? ¿Usted conoce ese discurso? ¿Tiene un discurso armado o va a improvisar como hizo en CELAC? Es lo único que por razones demasiado obvias yo no puedo responder, pero lo que te sugeriría es una cosa: espera un poquito, mañana a las 9 de la mañana el presidente se presenta al Consejo Permanente de la OEA. Pero si ves... tengo entendido que va a ser transmitido en directo. Entonces, si yo dijera cosas de contenido de lo que el presidente va a decir, ya no sería necesario. Yo no quiero el contenido, yo solamente quiero saber que no va a balbucear como lo hizo ante CELAC. Usted vio la declaración del presidente, ¿le pareció la más adecuada? ¿Quizá faltó algo de contenido, preparar, desarrollar un discurso? En realidad no me corresponde opinar sobre lo que ocurrió en México. Yo creo que el balance de lo que ha ocurrido en México, el encuentro de él con los mandatarios miembros de CELAC, ha sido inmensamente útil para el Perú. Hay una cosa interesante: la acogida, la presencia del presidente de la República en la OEA mañana es masiva y una importancia enorme y gravitante eso tiene, pero después de ese encuentro hay otro con empresarios. La directora, empresarios, pero hay otro con la directora de la Organización Panamericana de la Salud. Ajá. Y eso es una cosa importantísima porque estamos hablando del tema vacunas, clarísimo, que constituye naturalmente la atención del gobierno. Correcto. Embajador Forsyth, muchísimas gracias. Hasta pronto. Muchas gracias, Cristian. Hasta pronto.